Pasamos entonces al tema del día de hoy, que es ventilación invasiva en pacientes neonatos en las unidades de cuidados intensivos. Bien, cuando nosotros ingresamos a las unidades de cuidados intensivos neonatales, específicamente a las áreas de las unidades de vigilancia intensiva, nos encontramos con esta imagen, ¿no? Con este escenario. Y entonces encontramos pues a un recién nacido, un neonato que ha ingresado recientemente a la unidad, un bebé que necesita ser ventilado, un bebé a quien le están realizando la intubación endotraqueal. Vemos cómo el neonatólogo residente ya está intubando a nuestro bebé, ¿no? Con la colaboración de todo el equipo de salud. Está la enfermera que está encargada del paciente, la neonatóloga principal, ¿no? Estamos monitorizando también todas las funciones vitales de este bebé para mantenerlo en un equilibrio hemodinámico, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en colocar el tubo endotraqueal, hay que hacer la medición exacta para que no comprometamos la función ventilatoria de nuestro pequeño. Allí está ya fijando el tubo para dejar listo y que el paciente prácticamente se pueda ventilar, ¿no? Vamos a iniciar en este caso con una ventilación mecánica convencional. Ahí está ya cortando el tubo para colocarlo a las conexiones de nuestro ventilador. Bien, entonces siempre debe optarse pues por una ventilación mecánica no invasiva, que es lo que nos recomiendan siempre las organizaciones mundiales, no internacionales. Pero en el caso de ser esta invasiva, pues debe limitarse a lo estrictamente necesario, ¿no? Ya que los pacientes en las UCIs a quienes se aplica la ventilación mecánica necesitan el mejor cuidado posible todo el tiempo, ¿no? No obstante, dependiendo de la fase de terapia, se hará uso de una aproximación diferente. La variabilidad y diversidad de las herramientas disponibles van a mejorar la toma de decisiones y el curso de tratamiento. Si bien es cierto, esta ventilación invasiva neonatal es muy importante para nuestro bebé, también es importante que nosotros como recurso humano sepa conocer y reconocer el área donde nosotros trabajamos. Es decir, cuando nosotros ingresamos a una unidad de cuidados intensivos, es importante hacer el reconocimiento desde el inicio, desde la entrada hasta el final del área, de manera de que contemos o sepamos en el momento preciso dónde está nuestro material, qué tipo de ventiladores tenemos en nuestra unidad de cuidados intensivos, qué tipo de material, qué tipo de corrugados, si tenemos los monitores ya prendidos, que estén funcionando bien, para que con todo ello nosotros podamos pues brindar una ventilación adecuada y no estemos de alguna manera incurriendo en una injuria pulmonar. Bien, entonces cuando el soporte respiratorio a un recién nacido requiere de intubación endotraqueal introduciendo un volumen de gas al pulmón mayor que el espacio muerto fisiológico, estamos ante la ventilación o asistencia respiratoria invasiva. Cuando nosotros hablamos de generalidades de la ventilación, nos encontramos con estos conceptos, ¿no? Que debe estar claro y que ya sabemos, pero lo recordamos, que la ventilación pues es un intercambio de gases entre el ambiente externo y el alvéolo. La ventilación mecánica pues es la respiración artificial que emplea un aparato mecánico para ayudar o sustituir la función respiratoria. El ventilador es un aparato para proveer y aumentar la ventilación al paciente, generando la presión positiva adecuada para la ventilación que necesita nuestro neonato. Entonces, ¿qué propiedades mecánicas tenemos en la ventilación invasiva neonatal? Tenemos a la distensibilidad pulmonar, que es la capacidad que tiene el pulmón para distenderse o estrecharse sin sufrir ningún cambio. La fórmula para encontrar la distensibilidad pulmonar es la que ya conocemos todos, es el volumen corriente sobre el cambio de presión.
¿no? En el niño, mientras la distensibilidad pulmonar disminuye, la distensibilidad de la pared torácica va a aumentar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos primordiales de la ventilación mecánica? Pues en este caso, vamos a contar con 3 objetivos. El primer objetivo es mejorar el intercambio gaseoso. El segundo objetivo, evitar la injuria pulmonar. Y como tercer objetivo tenemos pues disminuir el trabajo respiratorio, reducir el trabajo respiratorio y anticiparse a la fatiga muscular, la lucha, la sedación, la sincronización y las modalidades de la ventilación. Como fines prácticos vamos a explicar a los objetivos fisiológicos, objetivos clínicos, sin antes un poquito explicar sobre la injuria pulmonar que sin querer a veces nosotros llevamos a complicar a veces a nuestros bebés, en el sentido de que debemos manejar bien el tema de los volúmenes de presión, ¿no? De alguna manera, a veces sin querer, nosotros nos desajustamos del área sin verificar el tipo de presiones que está necesitando nuestro bebé y incurrimos en provocar una injuria pulmonar externa, ¿no? Entonces, la injuria pulmonar aguda, pues, es una respuesta del pulmón a múltiples estímulos sistémicos o locales, ¿no? Cuyo espectro abarca el edema pulmonar no cardiogénico y al síndrome de distrés respiratorio. Entonces allí vemos, ¿no?, el volutrauma, que es una sobredistensión que a veces generamos y está en relación al barotrauma, que por las altas presiones en las vías aéreas a veces se puede generar esta injuria pulmonar, ¿no? Tenemos también la telectrauma, ¿no?, que va a ocasionar un colapso alveolar. Un barotrauma, como hemos dicho, en relación al volutrauma, por el aumento de volúmenes de presión, vamos a ocasionar esta injuria también. Y lo último, ¿no?, que es la toxicidad por el oxígeno, que con alta FiO2 vamos a incurrir también en complicaciones con nuestro bebé, hacia nuestro neonato, ¿no? Entonces, bien, vamos entonces a desarrollar un poquito y a recordar un poquito los objetivos fisiológicos. Entonces, para dar soporte alveolar, regular el intercambio gaseoso pulmonar, vamos a tener una ventilación alveolar, que es una presión del CO2 y pH. En muchas indicaciones de la ventilación mecánica, el objetivo es pues normalizar la ventilación, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades neuromusculares, ¿no? La oxigenación arterial, que es la presión del oxígeno, la saturación del oxígeno, y el CaO2. Entonces, un objetivo crítico de la ventilación mecánica es lograr pues y mantener un nivel de oxigenación arterial aceptable, ¿no?, utilizando una FiO2 que no sea perjudicial, ¿no? Se logra al obtener una saturación mayor de 90%, ¿no?, que equivale a una PAU mayor de 60 milímetros de mercurio. Entonces, para aumentar el volumen pulmonar, vamos a tener que el suspiro o insuflación pulmonar al final de la inspiración es un método que permite lograr una expansión pulmonar suficiente, ¿no? Se puede suministrar con cada respiración o en forma intermitente. El objetivo es pues prevenir o tratar atelectasias, ¿no?, y sus efectos asociados sobre la oxigenación, la compliance y los mecanismos de defensa pulmonar. Estos son prácticamente conceptos que nosotros podríamos muy bien captarlos de las páginas de internet o las páginas de búsqueda. Sin embargo, es bueno precisarlas y tenerlas en cuenta para desarrollarlas y mantenerlas al tanto en la evolución relacionado al manejo del ventilador mecánico, ¿no?, para que no haya una injuria pulmonar y estemos brindando una ventilación adecuada a nuestros recién nacidos. No vamos a tener también la capacidad residual funcional, métodos destinados a lograr o mantener un aumento en esta capacidad, utilizando la presión positiva al final de la expiración, que es la PEP, en casos de los cuales la reducción de esta capacidad puede ser pues desfavorable, ¿no?, como la disminución de la PAU, aumento de la injuria pulmonar, ¿no?, como en el síndrome de la dificultad respiratoria aguda y en el postoperatorio de los recién nacidos.
Para reducir o manipular el trabajo respiratorio, para poner en reposo los músculos respiratorios, el objetivo pues es reducir el trabajo respiratorio del paciente cuando el mismo está aumentado, ¿no? Ya sea por una elevación de la resistencia en la vía aérea o por una reducción de la compliance o la distensibilidad. Entonces, en cuanto a los objetivos clínicos, la ventilación mecánica pues se utiliza para asegurar que el paciente reciba mediante la ventilación pulmonar el volumen minuto apropiado requerido para satisfacer sus necesidades respiratorias, ¿no? En este caso hay que tener muchísimo en cuenta cuánto es el peso del bebé para nosotros corroborar el volumen minuto que vamos a verificar en el ventilador mecánico y en base a eso evaluar si realmente estamos yendo bien con la ventilación de nuestro bebé, ¿no? Sin provocar daño a los pulmones, ni dificultar la función circulatoria, ¿no? Ni tampoco aumentar el disconfort del paciente. Revertir la hipoxemia es también otro objetivo, ¿no? Aumentando la presión arterial del oxígeno, generalmente para lograr una saturación arterial de oxígeno mayor de 90 milímetros de mercurio, ya sea aumentando la ventilación alveolar o el volumen pulmonar, ¿no? Disminuyendo el oxígeno, el consumo de oxígeno u otras medidas que es muy importante, ¿no? Este parámetro es lo que nosotros más debemos manejar sin dejar de tener importancia con los otros parámetros, ¿no? Pero es muy importante el manejo, ¿no? del oxígeno, el FiO2, mantenerlo entre una saturación de 90 a 95 en promedio estándar para nosotros no dañar a nuestro bebé, ¿no? A fin de evitar estas hipoxemias potencialmente graves. Vamos a revertir la acidosis respiratoria aguda, ¿no? Corrigiendo la acidemia. Vamos a mejorar el distrés respiratorio, hay que librar el disconfort de nuestro paciente mientras el proceso primario revierte o mejoramos la ventilación de nuestro bebé. Hay que prevenir o revertir las atelectasias, evitando o corrigiendo los efectos clínicos adversos de la insuflación pulmonar incompleta, como por ejemplo en el posoperatorio, ¿no? La presencia de enfermedades neuromusculares. Hay que revertir la fatiga muscular, ya lo dijimos, permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular en el caso de que el paciente sea incapaz de ventilar por sus propios medios o a fin de realizar determinadas instrumentaciones que requieren dicha sedación o parálisis. Hay que estabilizar la pared torácica, ¿no? En caso en que un severo trauma torácico impida la función de la pared torácica para proveer una adecuada ventilación y con esto una apropiada expansión pulmonar. ¿No? Hay que disminuir el consumo del oxígeno sistémico miocárdico, ¿no? Cuando el trabajo respiratorio o otra actividad muscular deterioran la disponibilidad del oxígeno y producen una sobrecarga al corazón comprometido, ¿no? Ejemplos de esta situación son pues el shock cardiogénico asociado al infarto agudo de miocardio y el síndrome de dificultad de respiración aguda severa, ¿no? La disminución de la presión intracraneana, ¿no? También lo vamos a ver en ocasiones como el trauma cerrado de cráneo, ¿no? Que es como lo conocemos, ¿no? Se utiliza la asistencia ventilatoria para disminuir la presión intracraneana elevada a través de la hiperventilación controlada. Los objetivos gasométricos, ¿no? En este caso, la toma de gases arteriales inicial deberá ser a partir de los 30 minutos de iniciada la ventilación mecánica convencional. Y luego, según la respuesta, vamos a registrar el volumen minuto, que ya acabamos de comentarlo, que es muy importante, que permite pues una PACO adecuada y oximetría de pulso entre 90 a 95 para disminuir la necesidad de gases arteriales, ¿no? Recordémonos que la PCO2 vamos a corroborar con esto de que haya una eficacia, ¿no? En la ventilación pulmonar de nuestros recién nacidos. Si bien existe pues la dificultad en la recomendación de los objetivos gasométricos, cuando estamos empleando ventilación mecánica en el recién nacido, puede ser seguro, ¿no? Mantener ¿qué condiciones, ¿no? ¿Qué parámetros? Mantener la PAO de 50 a 60 milímetros de mercurio en recién nacidos pretérminos y una PAO de 50 a 70 milímetros de mercurio en atérminos, ¿no? O una pulsometría de 90 a 95 para ambos casos. Igual mantener una
PaCO2 de 45 a 55 milímetros de mercurio con un pH por encima de 7.24. Parámetros que deberíamos tener en cuenta para valorar y para, de alguna manera, alertar al neonatólogo para ver en qué condiciones se encuentra nuestro neonato y para ver si podíamos cambiar o mejorar algún parámetro. Hay que tener en cuenta que la hipocapnia aumenta el riesgo de leucomalacia, ¿no?, periventricular y displasia broncopulmonar, y la hipercapnia aumenta el riesgo de una hemorragia intraventricular. Cuidado entonces en cuando nosotros encontremos una hipocapnia o una hipercapnia, siempre estar alerta para ver los riesgos que puedan generar estos indicadores. Bien, en cuanto al tema de la vigilancia, específicamente de la enfermera, lo vamos a tomar un poquito así, muy descriptivamente, muy rapidito, porque tenemos vídeos que nos pueden ayudar a percibir mejor en detalle de cómo la enfermera debe manejar todo el tema de ventilación, desde cómo conocer el ventilador, de qué tener en cuenta. Entonces vamos a ver el tema de vigilancia durante la ventilación mecánica. Debemos tener en cuenta la oximetría de pulso permanente, la presencia de la tranquilidad o agitación en el paciente. Hay que ver el tema del confort, las estrategias de contención. Es importante que el bebé esté prácticamente en muy buen estado, no de agitación, ¿no? Hay muchas técnicas para que este bebé esté muy contenido, esté muy seguro, para hacer de que esta ventilación sea bien llevada. El baño oportuno también no es, digamos, una regla general que el bebé tiene que estar de alguna manera con un baño así matutino o nocturno que sea, digamos, obligatorio, sino hay que ver el estado también del paciente para no perjudicar la evolución de la ventilación pulmonar, ¿no? Hay que observar la excursión torácica, el pasaje de aire al pulmón, la presencia de cianosis y la perfusión tisular. Muy importante en este caso, la enfermera también tiene que aprender a auscultar ambos campos pulmonares para ver si realmente hay pasaje de oxigenación, ¿no?, hacia el pulmón y esté bien ventilado. Es muy importante reconocer, no solamente en una ventilación invasiva, también en no invasiva, ¿no? Hay que aprender a escuchar el murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Hay que observar y favorecer la sincronización con los ciclos del ventilador. Todo debe estar asociado. El control radiológico inicial dentro de los primeros de 30 a 60 minutos es muy importante para valorar la patología pulmonar, la localización del tubo endotraqueal y catéteres umbilicales o percutáneos, ¿no?, si fuera el caso. Hay que coordinar siempre con el radiólogo para que la toma sea con el paciente en decúbito supino y la cabeza alineada con el tronco, ¿no? Hay que valorar las curvas, lazos y los valores de función pulmonar proporcionados por el ventilador mecánico. Hay que monitorizar la capnografía o el transductor, ¿no?, el transcutáneo de la PCO2. La monitorización de las funciones vitales, muy importante, hay que tener en cuenta sobre todo el pulso de pre y postductal, sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar, el flujo urinario y balance hídrico son muy importantes indicadores que deben estar registrados en nuestros Cardex, ¿no? A veces no sacamos el flujo urinario, no hacemos el balance hídrico, nos olvidamos de estos indicadores que ayudan bastante a evaluar por el clínico la condición de nuestro paciente. Hay que mantener el sistema de calentamiento, humidificación del gas en modo invasivo, que asegure una temperatura inicial de 37 grados centígrados en la cámara calefactora y 40 grados centígrados en el extremo del cable calefactor, ¿no? Hay que verificar este tema de 1 a 2 horas por lo menos el sistema de esta humidificación. Hay que considerar estrategias que disminuyan la condensación del agua, ¿no? Hay que estar permanentemente nosotras cuando hay una ventilación mecánica convencional o esbafo, estar seguras de que no haya condensaciones, de que no haya turbulencias o que verifiquemos un atrapamiento aéreo en la lectura de las curvas en nuestro ventilador, ¿no? Todo esto es muy importante para nosotros decir si se está ventilando bien este bebé.
Hay que registrar cada hora los siguientes parámetros, que ya lo sabemos, estos parámetros ventilatorios de una ventilación mecánica convencional. Tenemos al FiO2, la MAP, la PIP, la PEP, la presión de soporte, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el volumen tidal, el volumen minuto. Otros también podemos ver el tema de la distensibilidad, la resistencia, ¿no? En caso de disminución o aumento del volumen tidal o volumen minuto, el objetivo, saturación objetivo también. Hay que solicitar en todo caso la evaluación médica para verificar si se está llevando bien la ventilación mecánica. El tema de las secreciones lo vamos a ir viendo más adelante, pero es importante también el manejo, cuando debemos reconocer para aspirar las secreciones, ¿no? Hay que ver si en el tubo se encuentran visiblemente las secreciones, sin incluso el deterioro de la saturación. Hay que ver la disminución del murmullo vesicular pulmonar y en presencia de sonidos respiratorios anormales a la auscultación. Por eso les decía, es muy importante corroborar y saber cómo es un murmullo respiratorio y cómo es el pasaje normal, ¿no? Hacia los pulmones. Entonces vamos a ver también la disminución del volumen tidal o volumen minuto, el aumento de la resistencia pulmonar y disminución de la distensibilidad pulmonar. La disminución de la movilidad tóraco-diafragma-abdomen también es un signo para poder aspirar. La sospecha de aspiración de contenido gástrico y la alteración de los lazos de flujo-volumen y presión-volumen. Es importante también saber leer, porque en base a eso también podemos decir o si tiene secreciones o de repente hay un atrapamiento, de repente hay una turbulencia o fuga también a veces, ¿no? Entonces es muy importante considerarlo. Otro punto muy importante es que hay que considerar no aspirar antes de las 2 horas posteriores a la administración del surfactante, ¿no? Hay que dejar que cumpla la función de surfactante para poder ayudar a ventilar mejor nuestro bebé. Hay que realizar las aspiraciones manteniendo los estándares, ¿no? De 80 a 100 milímetros de mercurio y con una duración menos de 5 a 10 segundos, ¿no? En nuestro establecimiento tenemos casi por seguridad no mantener una presión más de 80, ¿no? Aunque la norma internacional lo diga 100, pero preferimos 80% la máxima presión que necesitamos para poder aspirar, ¿no? Considerar aumentar la FiO2 en un 10 a 20% previo al inicio del procedimiento de aspiración, es decir, brindar una preoxigenación y disminuirlo gradualmente al finalizar hasta llegar al FiO2 requerido previamente antes de la aspiración, ¿no? Luego de realizar la aspiración puede ser necesario aumentar también la frecuencia respiratoria, ¿no? Por algunos minutos para recuperar el volumen pulmonar inicial, ¿no? Hay que observar los cambios de volumen tidal y volumen minuto antes y después de la aspiración de secreciones. Hay que evitar entonces aspirar de manera rutinaria. Ante la duda de aspirar secreciones en pacientes inestables o lábiles al estímulo, hay que coordinar este procedimiento con una previa evaluación médica. La monitorización, ya hemos dicho que es muy importante, tanto en ventilación mecánica convencional como en este caso vemos la alta frecuencia, que es el bafo, ¿no? Es muy importante, nuevamente lo repito, hacer la oximetría de pulso pre y postductal en pacientes con hipertensión pulmonar, ¿no? El flujo urinario, balance hídrico, que ya lo hemos conversado, mantener la temperatura del calefactor en 37 inicial y que llegue a la parte distal 40% y baje hasta llegar a ventilar al bebé con una temperatura de 37%. Verificamos este tema de acuerdo a 1 hora o 2 horas por lo menos el sistema de humidificación. Es decir, todos los temas de vigilancia son tan parecidos en el tema de alta frecuencia bafo como en la ventilación convencional, solamente que en la ventilación por bafo tenemos algunos parámetros que son diferentes, ¿no? Como en este caso vamos a tener la MAP, ¿no? Que la MAP, la FiO2, la amplitud, la frecuencia relación IE y el volumen tidal en frecuencia bafo, ¿no? O en su defecto, vigilar la DSO2, que es importante, es un importante indicador para corroborar si este bebé está siendo bien ventilado en alta frecuencia. Entonces no vamos a tocar mucho en detalle, pues lo vamos a ver en la práctica, en los vídeos que se ha desarrollado. Entonces hay que decidir también la aspiración de secreciones en caso, justamente como les decía, de la disminución de la DSO2. Hay que preguntar siempre, ¿no? ¿Qué DSO2 maneja este bebé cuando está en bafo
o qué volumen minuto maneja un bebé cuando, por ejemplo, nos reportan está en ventilación convencional, siempre preguntar a la compañera si está al tanto, cuánto volumen minuto maneja nuestro bebé, para nosotros en base a eso evaluar y valorar la función ventilatoria, ¿no? O si no, preguntar al médico que está tratándolo, doctor, en qué volumen minuto estamos trabajando para este bebé o en qué de CO2 estamos manteniendo a este bebé para vigilar la alta frecuencia en bafo, ¿no? Entonces es muy importante esto, igualito, las aspiraciones, la presión es muy, muy, muy igual o parecida a la ventilación convencional. Igual en caso de salida o ventilación convencional, hay que elegir un modo sincronizado, ¿no? Y puede iniciar con una PIP de 14 a 15, ¿no? De agua, una PEP de 4 a 5, una frecuencia respiratoria de 20 a 30, un tiempo inspiratorio de 0,3 a 0,4, no más, y un FIO2 al igual a la requerida en bafo, ¿no? Y luego regule según la necesidad del paciente, si el paciente requiere mayor MAP o en bafo, que en bafo, ¿no? Deberá regresar en todo caso a bafo si este requiera más, ¿no? Con más presión. ¿No? En caso de extubación también puede pasar a CIPAC o también puede pasar a casco cefálico, valorando bien cómo está la ventilación pulmonar y cómo está realmente la expansión pulmonar, la dinámica pulmonar, que el bebé esté hemodinámicamente también estable para pasar a uno de estos modos, ¿no? El recién nacido deberá estar estable, como decimos en bafo, durante más o menos 6 a 12 horas con MAP de 8 y FIO2 menor de 30% con radiografía de tórax y haga adecuados para pasar a otro modo. Bueno, en caso de enfermedad pulmonar intersticial, durante el destete se dará pues preferencia a disminuir la MAP, ¿no? Antes de la FIO2, cuidando siempre de mantener un volumen pulmonar adecuado. Ustedes dirán, bueno, todo esto es un poco engorroso para mí, de repente yo estoy iniciando recién mis atenciones en la unidad de cuidados intensivos. Esto paralelamente ustedes lo van a ir manejando a medida que vamos ganando experiencia, vamos trabajando muy de cerca los parámetros ventilatorios de las unidades, no solamente ventilación convencional, sino también bafo, ¿sí? Igualito vemos en el caso de la evaluación estacionaria o deterioro de la EPI en bafo, vamos a considerar la estrategia de frecuencias bajas, ¿no? Disminuir la frecuencia de 5 a 7 Hz y utilice por la relación IE de 1 a 3. La monitorización de AGA, hay que cuidar siempre la hipocapnia, la radiografía de tórax para valorar también esa resolución, ¿no? De esta EPI. La explicación a los padres, el propósito y la función de la BAFO, porque es muy importante. Hay momentos en que los padres entran a las unidades y vemos nosotros, y ellos, ¿no? A veces se ponen tan mal y tan tristes, dicen, pero ¿por qué mi bebé tiene esa vibración? ¿Por qué ahora ayer no estaba así? Es importante darle la explicación adecuada para que ellos se vayan tranquilos, ¿no? Y estar seguros que estamos brindando una atención adecuada y no estamos pues en contra de la involución de la mejoría de estos bebés, ¿no? Entonces, otra manera de nosotros buscar las estrategias para monitorizar la ventilación convencional son pues las ecografías, ¿no? Es imprescindible, decimos, realizar un seguimiento de lo que sucede entre el paciente y el ventilador mecánico, ¿no? Utilizando métodos básicos y avanzados de monitorización multimodal, ¿no? La radiografía de tórax tiene limitaciones, ¿no? Como mala calidad a veces de imagen, artefactos, ¿no? Tiempo hasta su obtención, va a demorar a veces. Ahora no, ¿no? Hoy por hoy incluso tenemos ya las radiografías, los rayos X con una modernidad tal que pues nosotros podemos fijarnos allí mismo la imagen de cómo va el desarrollo de la ventilación, ¿no? En una imagen de tórax, ¿no? La TAC torácica, gold estándar para el diagnóstico de patología pulmonar, también tiene limitaciones evidentes, obviamente, ¿no? Sin embargo, por ello, pues la ecografía se perfila como la herramienta diagnóstica ideal por ser rápida, no invasiva, se realiza en tiempo real, puede ser repetible y no radiante, alcanzando sensibilidades y especificidades muy similares a la de la TAC, ¿no? En estas ecografías vamos a ver cómo funciona
como estrategia, ¿no?, de monitorización en la ventilación convencional. ¿No? Vemos diferentes características de cómo va evolucionando de acuerdo a las patologías, y es importante también nosotros aprender a describir cada placa que obtenemos para corroborar o para alertar inmediatamente al neonatólogo que venga y vea, ¿no?, cómo se está complicando, o también referir que sí está en mejora, ¿no? Entonces, bien, cuando nosotros, bueno, vamos a ver un punto importante, ¿no? Viene un bebé y decimos, uy, Dios mío, ahora con qué ventilador qué ventilador voy a usar, cuál lo preparo, cuál está preparado, qué modo voy a usar, a quién será, un prematuro, un a término, qué complejidad patológica tendrá, qué parámetros tendrá, qué parámetros optaremos por este bebé. Es muy importante, por eso les decía, siempre tener en cuenta qué ventiladores tenemos y qué ventilador puedes tú manejarlo, considerando que este bebé puede en algún momento tal vez necesitar una alta frecuencia. Hay que valorar por eso mucho el tema de la patología, el estado en realidad general de nuestro bebé. ¿Qué tipo de paciente viene a la unidad? Es muy importante preguntar para tener listo nuestro ventilador. Y otro punto muy importante, ¿no? Esto que esto no tiene que ver mucho con el tema de la enfermera, ¿no? Pero si nosotros vemos este tema, a veces decimos, bueno, ahorita ya lo van a intubar al bebé, a ver quién lo va a intubar, ¿no? Viene a intubar el primer residente, no pudo hacerlo, el segundo tampoco, en el segundo, tercer intento tampoco. Bueno, una vez más hagámoslo, ¿no? Un intento más, por favor, ya casi lo logro. No, nosotros tenemos que ser las defensoras número uno de nuestros bebés. Si bien es cierto, todos tenemos que tener la oportunidad de aprender, porque así también se aprende, pero no en demasía. No hay que ser exagerados, ¿no? Si ya no pudo una vez, la segunda, por favor, hay que pedirle de manera muy cordial al neonatólogo o asistente de que él lo haga, ¿no? Para no perjudicar al bebé, porque son segundos, minutos que podamos nosotros ayudar a que este bebé no se complique. Bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son absolutas, son relativas, son absolutas cuando hay fallo o soporte de la función pulmonar y son relativas cuando hay indicaciones clínicas propiamente dichas, ¿no? En las absolutas vamos a ver que hay fallo, soporte en la función pulmonar, hay apnea, acidosis respiratoria, cuando hay hipoxemia, cuando son posoperados pulmonares o cardíacos. Y las relativas pues son las indicaciones clínicas, ¿no? Que en este caso están las enfermedades de membrana hialina, los shocks, pretérminos de muy bajo peso, ¿no? Así como existen pues estas indicaciones generales, también hay contraindicaciones. ¿Quiénes no están contraindicados para ventilar a nuestros bebés? ¿No? Son bebés, por ejemplo, con trisomías 13, trisomías 18, pacientes con múltiples malformaciones congénitas, no muy amplias, bebés con menos de 24 semanas también. Entonces hay que nosotros valorar ese tema. Este tema es otro tema que implica mucho la ética profesional y valorar al ser humano como tal, no dejarlo sufrir. Esto es otro tema que seguramente en otra oportunidad lo vamos a tocar. Bien, los parámetros iniciales ya lo estábamos comentando, la frecuencia respiratoria, un PIP adecuado de 15 a 16, un PEP de 3 a 5, un tiempo inspiratorio de 0,3 a 0,35, flujos manejables de 5 a 8 y un FIO2 de 0,50 a 0,60 máximo, y hay que ajustar siempre la saturación, ¿no? Hay que ver, según la saturación, hay que ajustarlo, ¿no? Y ver y valorar realmente a dónde va, ¿no? O vamos ya pensando en pasar a una ventilación no invasiva o de pronto a una ventilación de alta frecuencia. Son los parámetros iniciales, ¿no? Vemos acá entonces un bebé posoperado, miren toda la gama de equipamiento, todo el aparataje que pueda tener esta criatura, pero nosotros también, aparte de ver el tema de la ventilación, aparte de estar muy al tanto de cómo funciona mi ventilador, es muy importante también valorar al ser humano, ¿no? Esa criaturita tan pequeña que está allí también necesita de amor, cariño, comprensión, ¿no? Y sobre todo del afecto, ¿no? Materno, digamos así, que no lo tiene ese momento ese bebé, ¿no? Su mamá debe estar sufriendo y es eso lo que nos debemos mentalizar. No hay que olvidar que aparte de monitorizar la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la tensión arterial, muy importante valorar el tema del nivel de la conciencia y el estado nutricional también de nuestro bebé.
Entonces, vamos a ir conociendo, pues, a medida que desarrollamos ya el segundo capítulo, cuáles son los componentes de nuestro ventilador, cómo lo debemos manejar, cómo en los últimos 40 años ha habido una gran evolución en la tecnología de nuestros ventiladores, ¿no? Incluidos los nuevos modos ventilatorios, donde se centra, pues, los tres objetivos principales, ¿no? De seguridad, de comodidad y de liberación de presiones, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito las descripciones de las acciones de enfermería. Hay que realizar el montaje del ventilador mecánico neonatal, hay que verificar los circuitos corrugados, hay que ejecutar siempre el control preliminar de nuestro ventilador, considerando esto, ¿no? Que las operaciones básicas de estos esquemas se pueden, pues, comprender sin tener conocimientos de ingeniería, ¿no? Y proporcionan la base para entender la amplia variedad de modos, ¿no? Y sus ventajas relativas para mejorar la sincronía en el paciente y el ventilador, ¿no? Entonces, no es necesario, a veces uno encuentra a muchas colegas y dice, uy, no, yo no sé manejar ese ventilador, no lo conozco, no me es muy difícil. No es nada difícil, no es nada de otro mundo, simplemente es acercarse, conocerlo, entablar una empatía, como digo yo, con el ventilador, conocerlo y ayudarnos, ¿no? Porque él nos va a ayudar al final a poder brindar un soporte adecuado a nuestro bebé, ¿no? Bueno, ya estamos hablando de los componentes que tiene nuestro ventilador, que ya lo vamos a hablar a continuación. Las funciones principales de nuestra ventilación mecánica serán, pues, proveer, como hemos dicho, el gas al paciente, ¿no? Digamos, según las determinadas condiciones, ¿no? De volumen, de presión, de flujo y de tiempo también. Entonces vamos a necesitar también un interfaz, ¿no? Es decir, un espacio entre los corrugados, entre todo este armado con las vías aéreas de nuestro bebé, ¿no? Es importante conocerlo y tener un espacio adecuado, ¿no? Entonces vemos acá toda la indumentaria que tiene este ventilador y los parámetros que vamos luego a estudiar, ¿no? Hay que proveer también los sistemas de seguridad en cuanto al conocimiento interno de este ventilador. Hay que facilitar al personal tratante ciertas funciones auxiliares que lo ayuden en la realización de determinadas maniobras vinculadas con la ventilación del paciente, ¿no? Que es lo que refleja el funcionamiento de este ventilador, ¿no? Vamos a ver entonces a continuación los accesorios de un ventilador, cuán importante también son las consideraciones de bioseguridad, cuán importante es conocer todo lo que contiene el panel de programación, un sistema eléctrico adecuado, el sistema neumático, un sistema de suministro eléctrico que también debe tener un ventilador, las válvulas de seguridad, cómo se deben manejarlas, cómo se debe manejar una válvula expiratoria, qué consideraciones debemos tener, cómo es el sistema de suministro de gases, cómo debe manejarse un circuito del paciente, qué características debe tener nuestro ventilador. Es muy importante saberlo. El sistema de alarmas, ¿qué significa? No es que yo escuche y de pronto vaya, ponga el dedito de pare de alarma y me vaya y me retire. No, hay que valorar, hay que ver por qué está sonando. ¿Por qué? Porque previamente hemos programado ese ventilador. Hay que saberlo calibrar, por eso es muy importante el tema del conocimiento de cómo funciona nuestro ventilador. La programación en la pantalla es muy importante, el chequeo final del sistema de ventilación también muy importante. Y bueno, es recordar que antes de programar nuestro ventilador debemos también indicarle en qué modo va a estar nuestro bebé, un modo invasivo o un modo no invasivo. La programación y los modos respiratorios y ajustes adicionales del ventilador en la pantalla también son muy importantes, que lo vamos a ver ahora. Muy importante la lectura de las curvas en el ventilador mecánico, que también seguramente hay un tema muy aparte, porque es un tema muy amplio, pero es importante reconocer los puntos críticos y de repente desenlaces que nosotros, fatales, que podemos nosotros en algún momento persuadir sabiendo tener una buena lectura de estas curvas y bucles, ¿no? en la pantalla del monitor. Bien, entonces ya estamos a punto, estamos dando por partida al segundo capítulo para ver el tema de las infecciones críticas de enfermería sobre la ventilación mecánica neonatal. Entonces pasamos al segundo capítulo, por favor, de una vez para minimizar los tiempos, Jocelyn.